Bueno, pues vamos a dar inicio con el tema de esta mañana. Gracias al doctor Ulises por la invitación y a la doctora Norma por la coordinación de estos eventos de divulgación científica. El tema de hoy pues es investigación de diseño gráfico para videojuegos y el doctor Ulises ya me hizo favor de presentar brevemente mi currículum. No voy a profundizar en ese tema porque ya se tocó, pero quería destacar que desde el año pasado soy miembro fundador de la Digital Games Research Association, que es una asociación internacional que congrega a diversos investigadores del área de videojuegos en las principales universidades del mundo. El año pasado, esta asociación ya tiene bastante tiempo, pero el año pasado fundamos el capítulo mexicano con investigadores de la UNAM, de la UAM, de la UAP, y otros académicos que están en Barcelona, que son mexicanos, pero que nos representan desde allá. Entonces, quien guste puede, posterior a esta plática, ingresar a la página de la Digital Games Research para que puedan conocer un poquito de lo que se hace y de los congresos que tenemos en torno al estudio de los videojuegos. También el doctor mencionaba algunas de las publicaciones que he desarrollado. Para mí la principal de ellas es esta de Narrativa Transmedia, Literatura y Videojuegos en la Cultura. Es un libro en el cual yo colaboré con un capítulo de este libro y yo me enfoco en analizar el fenómeno de videojuegos y alteridad cultural con un capítulo que se llama Homo Video Auditoris. Ahorita es el tema que voy a desarrollar. Y también el señalar que el día de mañana vamos a presentar este libro que es Videojuegos y Lenguaje, que publicó el año pasado y se ha estado presentando en diversos foros. El día de mañana lo vamos a presentar en la Feria Internacional del Libro en la Ciudad de México. Entonces, el libro ya está disponible aquí en la biblioteca de UABC. Desafortunadamente ya no tenemos tantos ejemplares como para ofrecérselos y poderlo vender aquí en Tijuana, pero se va a compartir posteriormente en los medios de la FECITEC en versión digital. Y en este libro, pues desarrollo un capítulo sobre narratología y esquemas, fórmulas narrativas aplicadas desde la mitología para posteriormente aplicarse en cinematografía y su validez en los nuevos medios como lo son los videojuegos. Y bueno, ya entrando de lleno con el tema del día de hoy, pues básicamente vamos a hablar un poquito sobre el campo de la investigación en diseño de videojuegos con el propósito de demostrar su impacto en la sociedad actual. Vamos a hablar un poquito de estadísticas de consumo y el vínculo de las teorías de videojuegos con los estudios culturales. Y posteriormente voy a desglosar un poco el tema de videojuegos y alteridad cultural, que es el tema central de una de mis publicaciones. Para empezar, pues hay que entender por qué estamos haciendo investigación en torno a los videojuegos, y los videojuegos pues están creados para, principalmente para entretenernos, ¿no? No para analizarlos. Entonces, es importante empezar con este punto de partida, ¿no? El videojuego está considerado por los investigadores como ya un objeto de nuestra cotidianidad. Las estadísticas de la Entertainment Software Association nos dicen que la edad promedio de los jugadores en los países de primer mundo es de 33 años. Tenemos un espectro en el cual el 24% de los jugadores es menor a 18 años, el 36% está entre 19 y 35 años y el 40% está en 36, mayor a 36 años. Y yo quería empezar con esta cifra. Me gusta empezar mis conferencias con este tópico porque esto desmiente o desmitifica la noción de que solamente los niños juegan videojuegos o que los juegos están creados solamente para los niños. No, los adultos jugamos y jugamos mucho. Dicen estas mismas estadísticas que el 65% de la población de países de primer mundo juega videojuegos, consume videojuegos habitualmente. Y también, nada más para tener una noción respecto al género, el 52% de los jugadores son hombres y el 48% son mujeres.
Esto también nos puede ayudar a desmitificar algunas nociones sobre que solamente los hombres juegan o que los hombres juegan más. No es cierto, si vemos la estadística estamos muy a la par. Esta estadística o esta gráfica, perdón, la obtengo del Entertainment Software Association, de su sitio oficial, y quería destacar lo siguiente. En el mundo, en Estados Unidos, en el 2021 se gastaron 60.4 billones de dólares en el consumo de videojuegos. Esto quiere decir que el consumo de videojuegos genera económicamente más que la industria de la música y la industria de las películas, la cinematografía, juntas. Entonces, hay más gente gastando dinero, invirtiendo dinero en videojuegos que en películas y en música. De este porcentaje, el 6.1 billones se gastaron en hardware, 2.7 billones en accesorios y 51.7 billones de dólares se gastaron en contenido, es decir, se gastó en los juegos propiamente, ¿no? Y esta estadística pues es del 2021, no tengo la del 2022, pero me interesa destacar lo siguiente. En el 2019 se gastaron 43.4 billones, en el 2020 56.1 billones y en el 2021 60.4 billones, lo cual nos indica que vamos en aumento respecto al consumo de videojuegos, ¿no? Y nada más para no profundizar mucho en este tema, porque no es la idea central de la plática, pues los juegos más vendidos en Estados Unidos nos hablan también un poquito de la identidad, ¿no? De la ciudadanía norteamericana. Los dos primeros en cuanto a consolas son de la saga Call of Duty y el tercero es un videojuego de fútbol americano. En cuanto a plataformas móviles, pues tenemos en primer lugar la saga de Candy Crush, Roblox y Coin Master. Los videojugadores, ¿en qué juegan? El 70%, bueno, estamos tomando una estadística pensando en que no todos juegan una sola consola, ¿no? Entonces, cuando le preguntamos a 100 personas en qué juegan, el 70% dicen que juegan en smartphones, el 52% juegan en consolas, el 43% juegan en computadora, el 26% juegan en tabletas y el 7% juegan en dispositivos virtuales. El 60% de los encuestados usan más de un tipo de dispositivo para jugar videojuegos. El 36% combina celular o dispositivo móvil y consola. El 32% combina dispositivo móvil y computadora. El 23% combina computadora y consola. Y el 20% combina dispositivo móvil, computadora y consola. Respecto al qué les gusta jugar a la gente en los países de primer mundo, el 65% de las personas indica que les gusta jugar videojuegos de acertijos, los llamados puzzles, como Tetris, como Candy Crush, que tenemos que resolver pistas o rompecabezas, ya sea en plataformas 2D, 3D, el objetivo es seguir avanzando en el juego resolviendo alguna especie de acertijo. El 57% de las personas les gusta jugar videojuegos de arcade o de plataformas como Pac-Man, como Mario Bros, como Just Dance. El 46% les gusta jugar juegos de azar y que implican cierta habilidad, como por ejemplo los juegos de cartas, el jackpot, el solitario, el póker. El 43% les gustan los juegos de acción, al 42% les gustan los videojuegos shooter, que es cuando vamos en primera persona o en tercera persona en misiones donde tenemos que utilizar disparos y eliminación de objetivos. El 41% les gustan los juegos de gestión o simulación, que son estos videojuegos donde tenemos que gestionar recursos como en los Sims o como en Animal Crossing. El 41% les gustan los juegos de RPG, donde asumimos un rol y participamos en una historia, es decir, estos juegos tienen narrativa.
El 40% les gustan los juegos de estrategia, donde son principalmente videojuegos de bandos y que tenemos que vencer al bando contrario. El 38% le gustan los juegos de simulación de vehículos y carreras. El 30% los videojuegos de pelea y el 28% los juegos de deporte. Ahora, aquí es donde empezamos a entrar a la parte más profunda de la investigación. Me llama la atención que, por ejemplo, en nuestro país, nuestro presidente hace poco señalaba que los videojuegos, los Nintendos, decía él, eran nocivos, ¿no? Que idiotizaban a los niños. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, el 97% de la población considera que los videojuegos son benéficos en algún sentido. De hecho, el 89% de los norteamericanos piensan que los videojuegos nos pueden ser útiles para construir ciertas habilidades como personas. ¿Qué podemos indicar en esto? Pues, por ejemplo, el 93% de las personas piensan que los videojuegos nos traen alegría a nuestras vidas, que los videojuegos nos pueden inspirar en algún sentido. Yo recuerdo aquí, por ejemplo, hay un videojuego que se llama Ese Dragón llamado Cáncer, que es un videojuego que desarrolló un diseñador que se llama Ryan Green, que de hecho estuvo aquí en la UABC hace algunos años para presentar su juego. Y es un juego creado para ayudar a las personas que tienen pacientes con cáncer a superar la etapa de duelo. Entonces, pues es un videojuego que inspira, ¿no? En un gran sentido. Y el 81% de los norteamericanos piensan que los videojuegos en general pueden cumplir con esta premisa, ¿no? De ser de inspiración para quien juega. El 91% de los encuestados también mencionan que los videojuegos nos proveen estimulación mental, es decir, ayudan a que nuestro cerebro esté activo y no envejezcan nuestras neuronas. Los videojuegos también nos proveen un espacio para deshacernos del estrés, para desestresarnos. Y finalmente los videojuegos nos pueden ayudar a los padres a que nuestros hijos aprendan a lidiar con el ganar y el perder. Y entonces aprender a gestionar las emociones y la frustración desde que son tempranos, ¿no? Están poniéndome algunas preguntas. Si gustan, al final vemos esas preguntas al final de la presentación. Bueno, continuando, respecto a las habilidades que podemos desarrollar jugando videojuegos, el 88% de los encuestados dicen que los videojuegos ayudar a desarrollar habilidades cognitivas, el 86% habilidades creativas, también otro 86% habilidades de colaboración o trabajo en equipo. El 63% nos indica que pueden los videojuegos ayudarnos a desarrollar habilidades de comunicación y el 61% indican que nos ayuda los videojuegos a desarrollar habilidades de liderazgo. Ahora, yo hablaba de las estadísticas en primer mundo. En México no encontré una estadística certera, pero en base a un estudio, o con base, perdón, a un estudio previo que desarrollamos, se hizo una estimación de que el 48.6% de la población actualmente juega videojuegos. Y destacando las aportaciones de algunos investigadores mexicanos, sacamos esta idea de que los videojuegos nos sirven también para generar sentido y significado, que es una publicación que hizo la doctora López hace algunos años. Y desde esta perspectiva, a mí me interesa lo siguiente, que los videojuegos nos vinculan con contextos socioantropológicos significativos. Entonces, la investigación en diseño de videojuegos puede darse desde diferentes campos, desde diferentes áreas, desde diferentes perspectivas de la construcción del videojuego como objeto de la sociedad humana, ¿no? El investigador finlandés Franz Mayra escribió en uno de sus libros que los estudios de los videojuegos, a diferencia de épocas previas, se pueden realizar en la actualidad desde disciplinas como la historia, la etnografía, la simulación militar, las ciencias de la educación, y
poner énfasis principal en que los videojuegos se pueden estudiar desde los estudios culturales, desde la cultura. Entonces, esto nos da pertinencia a los investigadores de las ciencias de las áreas, de las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias de la conducta para hacer estudios en torno al videojuego, desde el estudio de la creación de los videojuegos, la historia de los videojuegos, el uso de los videojuegos, el diseño como tal, ¿no? Y entonces entendemos como investigadores que los videojuegos pues no solamente se pueden desarrollar, la investigación sobre videojuegos no solamente se debe desarrollar sobre las áreas tecnológicas como en las ciencias computacionales. Hay un gran campo de estudio del videojuego desde cómo ha evolucionado la tecnología. Podemos estudiar, por ejemplo, o hacer investigaciones sobre el desarrollo o la evolución de las gráficas, por ejemplo, o la evolución de los controles de mando, la interacción, la conectividad, etcétera, ¿no? O desde el campo de la psicología podemos estudiar también los videojuegos sobre cómo nos sirven como un medio para el aprendizaje, el conocimiento práctico. También desde el campo de la psicología, en los años recientes se puso de moda este tema de la gamificación. Entonces se está utilizando mucho esta perspectiva de estudio o este campo de estudio para visualizar el fenómeno del consumo de videojuegos. También podemos ver los videojuegos desde la pedagogía, desde los estudios multidisciplinarios. Por ejemplo, aquí tengo un libro que se publicó en la UNAM recientemente que se llama Aportes a la construcción de teorías del videojuego del doctor José Ángel Garfias, y aborda diferentes perspectivas multidisciplinarias desde las cuales se puede estudiar los videojuegos. Y finalmente, pues desde los estudios culturales, que es el área que a mí más me interesa, desde mi formación como comunicólogo y cercano a la antropología, pues siempre me ha gustado mucho ver los fenómenos culturales, ¿no? El comportamiento de las masas, la influencia de la producción audiovisual en el comportamiento, en la política, en los estudios sociales. Y entonces desde esta arista o desde esta perspectiva, pues considero que podemos investigar muchísimo en tema de videojuegos y cultura. Un investigador que ya mencionaba previamente, que es Franz Mayra, señala que se puede considerar al videojuego como un sistema cultural y que en dicha configuración el juego se puede adoptar de significación para las subculturas. Entonces, en este sentido, estamos considerando que los videojuegos y la cultura tienen una gran proyección para estudiarse como objeto de preservación. En este sentido, mi interés como investigador ha radicado en analizar la narrativa de diferentes videojuegos para entender cómo el videojuego nos sirve como un objeto de preservación cultural. Aquí en pantalla pueden visualizar del lado izquierdo, en la parte inferior, un gameplay de un videojuego que se llama Tengami, que ahorita estoy desarrollando una dinámica con mis alumnos de diseño gráfico. Estamos analizando este videojuego desde la perspectiva estética sobre cómo nos sirve para preservar la narrativa del arte tradicional japonés. Este es un videojuego que está diseñado en un formato de libro desplegable, y en cada una de las escenas pues nos va mostrando la perspectiva estética del arte tradicional japonés. En el lado derecho tenemos un fragmento, una captura de pantalla del videojuego Altos Adventure, que es un runner que está diseñado con características tradicionales de la vestimenta de los pobladores de los Andes. Entonces también este videojuego nos sirve para preservar esa cultura en particular. Y en el contexto mexicano, pues podemos hablar de varios ejemplos. También tenemos desde antes videojuegos que preservan otras culturas, como el videojuego Apoteón, que preserva la cultura griega o la estética de la cultura griega. Lo pueden ver en el cuadro que está en la parte superior izquierda de su pantalla. Y en diferentes épocas se han desarrollado diferentes videojuegos para preservar la narrativa de las culturas mesoamericanas, o también particularmente de las culturas que se desarrollaron en nuestro país, en México.
Tenemos, por ejemplo, en la parte superior derecha, un videojuego que se llamaba Aztes, desarrollado para la visualización de la cultura azteca. En años recientes se puso muy de moda el videojuego Mulaka, que es un videojuego que se dirigió en Ciudad Juárez, si no es cierto, en Chihuahua, capital, sobre la cultura rarámuri. Y este es un videojuego AAA que incluso estuvo disponible en las plataformas como Xbox y PlayStation. Y el año pasado se desarrolló un videojuego en la UNAM que se llama Yaupan, un videojuego que rescata la estética y la narrativa de la conquista en México. Aquí en la Universidad Autónoma de Baja California, hace un par de años, desarrollamos un prototipo de videojuego sobre la cultura kumiai. Es un videojuego que se llamó La Senda de Jatmil. Desafortunadamente, por cuestiones presupuestales, no pudimos terminar el videojuego. Se quedó solamente en fase de prototipado, pero el prototipo se testeó con diferentes niveles educativos. Se presentó en secundarias, primarias, en bachilleratos, y se hizo la investigación respecto a lo que se necesitaba, ¿no? O lo que se buscaba, y para lo cual el prototipo sirvió. Este proyecto en primera instancia estaba planteado realmente como solamente desarrollar un prototipo. Conforme fue avanzando la investigación nos dimos cuenta de que nos gustaría desarrollarlo por completo. Sin embargo, pues por cuestiones del presupuesto ya no fue posible desarrollarlo en plenitud, aunque el proyecto está ahorita guardado y ya tenemos pláticas para tratar de desarrollar, aunque sea no un prototipo, un nivel completo con desarrolladores. De hecho, es un tema que vamos a platicar mañana en la Ciudad de México con un estudio. Y bueno, entonces, recopilando todo esto que estamos mencionando, pues entendemos que hay un vínculo entre el videojuego y las culturas. Entonces, el tema central de mis investigaciones, o lo que me gusta enfocarme desde la perspectiva como investigador, es que el videojuego puede ubicarnos temporalmente en el interior de una cultura. Es decir, cuando nosotros estamos jugando un videojuego, no solamente estamos cumpliendo con las misiones y los objetivos de la partida de juego, sino que por un breve momento nos logramos poner en los zapatos de el jugador y el contexto, del personaje y el contexto que está alrededor del personaje, y entonces el videojuego se convierte en una experiencia cultural. Para investigadores de la antropología, esto nos indicaría que los videojuegos entonces nos permiten experimentar un grado de alteridad cultural, es decir, por un momento estar inmersos en una cultura que es ajena a la nuestra, ¿no? Y el más claro ejemplo de esta idea puede ser la saga de Assassin's Creed. En el lado inferior izquierdo pongo un fragmento de Assassin's Creed Unity del 2014, que es un videojuego donde el personaje es parte de la Revolución Francesa. Entonces, el personaje empieza a interactuar con personajes históricos reales, como Napoleón Bonaparte, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en esas interacciones, el personaje camina por las ciudades, en la toma de la Bastida, por ejemplo, es partícipe, conoce a personajes históricos como el Marqués de Sade, por ejemplo, y tiene intercambios con él de palabras, de conceptos. Entonces, esto de alguna manera nos permite aprender sobre ese contexto histórico en particular y experimentar esa alteridad cultural. Y en la misma saga, podríamos citar muchos más ejemplos de la saga de Assassin's Creed, pero yo les pongo en particular en el lado inferior derecho el videojuego de Assassin's Creed Valhalla. Y una parte que me gustó mucho de ese videojuego es cuando te permiten jugar el juego de mesa Orlog, que es un juego tradicional que juegan las culturas nórdicas. Entonces, poder experimentar parte de sus prácticas cotidianas como el juego, la bebida, la alimentación, la caza, la pesca. Entonces, todas estas experiencias son experiencias culturales que nos permiten, de alguna manera, certificar que los videojuegos son potencialmente objetos de alteridad cultural. Y en el mismo sentido,
fuera del videojuego, pues también hay que entender que los videojuegos están tomando mucha relevancia en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Yo recuerdo en el Mundial del 2017, por ejemplo, que ya pasó hace algunos años, en la ceremonia inaugural de la Copa Confederaciones, previa a ese Mundial, eh, Rusia decidió que Tetris fuera expuesto como uno de los rasgos culturales principales de la cultura rusa. Y en el mismo sentido, para los Juegos Olímpicos de Tokio, se consideró a Super Mario Bros. Y a Sonic como rasgos principales de la cultura japonesa. Entonces, todo esto se da porque el videojuego es parte de nuestra naturaleza lúdica. Entonces, hay que recordar que el juego, antes de ser videojuego, es juego analógico, juego social. Y entonces, desde esta perspectiva, entendemos que hay que segmentar la comprensión del videojuego como objeto comunicativo para convertirlo después en un objeto de alteridad cultural. Entonces, partiendo de esta gráfica que les presentaba, vamos a analizar primeramente el juego como videojuego, después el Advergame como objeto comunicativo y finalmente el transmisor cultural como alteridad cultural. Entonces, primero, antes de pensar en videojuegos, tenemos que jugar en juegos. Los videojuegos son software y hardware creado para el entretenimiento, basado en interacción entre una o varias personas y un aparato electrónico que ejecuta el programa. Esta es una definición que nos da Godia y Noya Rodríguez sobre qué es un videojuego. Pero comparémoslo con lo que nos dice Nicolás Espósito, que dice que un videojuego es un juego el cual, gracias a un dispositivo audiovisual, puede estar basado en una historia. Entonces podemos identificar aquí dos elementos clave. Número uno, que los videojuegos primeramente son juegos. Y número dos, que los videojuegos nos pueden contar historias, pueden estar bajo un soporte narrativo. Y hay autores clásicos de los videojuegos como Nolan Bushnell que dicen que los videojuegos no cuentan historias, pero hay otros autores como Franz Mayra que dicen que los videojuegos se potencian cuando tienen una historia de respaldo y que inclusive todos los videojuegos se puede catalogar que cumplen con una premisa narrativa básica, que es hay un estado esencial, ese estado se ve alterado y nosotros como jugadores tenemos que restaurar ese estado inicial, ¿no? Entonces, en ese sentido, entendemos que todos los videojuegos cumplen una premisa de 3 actos narrativos. Entonces, por lo tanto, siempre hay una carga narrativa en los videojuegos como artefactos audiovisuales. Y en esta comprensión del juego previamente, o del videojuego como juego, antes de ser videojuego, la ciencia social que se dedica al estudio formal del juego es la ludología. Entonces, aquí la invitación es que quien quiera estudiar o hacer investigaciones previas al videojuego, pues tiene que utilizar como marco de referencia la ludología. Y hay dos grandes referentes en la ludología, que es la obra El Homo Ludens de Johann Huizinga y la obra Los hombres y los juegos de Roger Caillois. Previo a estos dos filósofos del juego, que ya son propiamente los filósofos de juego como tal, los ludólogos, existieron otros filósofos como Platón, como Aristóteles, como Santo Tomás de Aquino, que ya tienen estudios también y tienen escritos sobre la relevancia del juego para el ser humano. Entonces, también es importante entender que el estudio del juego no surge en la época de los videojuegos, es mucho antes de la creación de la tecnología, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en este libro que se llama Paideia, de Werner Jaeger, se habla de cómo Platón y Aristóteles consideraban a los juegos como parte esencial del sostenimiento de la antigua Grecia. Y estamos hablando obviamente de los Juegos Olímpicos, del surgimiento de los Juegos Olímpicos. Aquí en pantalla les pongo del lado derecho una simulación de Platón cuando era niño, porque aparecen también en uno de los juegos de Assassin's Creed. Entonces me pareció relevante ponerlo porque hemos estado hablando de estos juegos como un elemento que nos permite meternos a esta cultura, ¿no? Y en este juego de Assassin's Creed Odyssey nos permite estar dentro de la cultura griega y tener contacto con diferentes filósofos de la época.
Ahora, volviendo con nuestros ludólogos, Huizinga dice que el juego es uno de los elementos más fundamentales de la vida. Huizinga considera que parte de nuestra naturaleza es la naturaleza lúdica. Así como respiramos, así como comemos, así como vamos al baño, como tomamos agua, parte de nuestra naturaleza está el jugar. Y entonces por eso nos llama el homo ludens, es decir, el hombre que juega. Y para Huizinga todos los pueblos jugamos y el origen, o más bien la parte esencial de la teoría de Huizinga, es llegar a entender que como todos los pueblos jugamos, tenemos rasgos compartidos y entonces todas las culturas jugamos de manera muy parecida, de manera extrañamente parecida, dice en su libro. Y entonces por eso no debe de sorprendernos que, por ejemplo, haya juegos que son muy similares. Por ejemplo, el fútbol es muy similar a un juego de hockey que jugaban las culturas prehispánicas en la región norte del país de México, en nuestro país. Entonces, y ese juego es también extrañamente parecido al hockey que se juega en Canadá. Y entonces hay rasgos compartidos precisamente porque compartimos esa naturaleza lúdica. Y en este sentido, Roger Caillois establece una serie de reglas para que los juegos existan. No voy a profundizar en eso porque no es el tema de la conferencia, pero Caillois dice que los juegos son imágenes de la cultura y hace la primer clasificación de los juegos, que es los juegos se dividen principalmente en cuatro cosas o cuatro categorías, que son el agón, el alea, el mimicry y el ilinx, que son básicamente los juegos de competencia, los juegos de azar, los juegos que involucran simulación y los juegos que involucran vértigo. Y este espectro es muy amplio. Por ejemplo, en la simulación, el simplemente personificarse, es decir, el hacer cosplay de algún personaje, es ya un acto de simulación porque nos estamos poniendo en un papel que no es el nuestro. Y los juegos de vértigo, por ejemplo, el subirse a una rueda de la fortuna ya es meterse en una dinámica de vértigo. Y la misma dinámica la podemos experimentar cuando jugamos un videojuego que esté saturado de estímulos, como por ejemplo Cuphead, que es el que les pongo ahí en pantalla inferior derecha. Entonces, los videojuegos, antes de ser videojuegos, son juegos, ¿no? Entonces, debemos de entender que el concepto de videojuego surge en la década de los 70. No voy a profundizar aquí mucho en esta diapositiva para no aburrirlos, pero básicamente tenemos que recordar, sobre todo para las nuevas generaciones, que los videojuegos surgieron desde unas versiones de juegos de gato que se crearon para osciloscopios. Y después de eso surgen las consolas y es hasta 1970 donde surge el Atari y ya como este dispositivo permitía ciertas combinaciones de interacción, calidad de gráficos, incluso narrativa, porque la narrativa ya se podía desarrollar desde la carcasa del videojuego, se podía hacer una ilustración con una premisa narrativa. Entonces, consideran los investigadores que desde el 1972 es el punto donde se puede considerar que es correcto utilizar el concepto de videojuegos. Antes de eso se podrían llamar juegos digitales nada más y los previos, pues evidentemente juegos análogos. Ahora, ya entrando a la siguiente fase de las investigaciones que a mí me interesa proponer o compartir con ustedes, es parte de la teoría de los objetos de Abraham Mols, que nos dice que todos los objetos que diseñamos se convierten en objetos sociales. Entonces, afirma Abraham Mols que todo lo que creamos como seres humanos tiene un potencial comunicativo que va más allá de su utilidad. Es decir, el objeto se convierte en un mediador entre la sociedad y quien creó ese objeto. Entonces, el objeto es portador de signos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros diseñamos, por ejemplo, un juguete, pues el juguete tiene un fin lúdico, que es el entretener, pero también la forma en que esté diseñado, la forma en que podemos tocarlo, la forma en que podemos experimentar las sensaciones que nos genera, es parte de una comunicación que tenía el diseñador de ese objeto
para con nosotros, quería transmitirnos, en este caso, por ejemplo, nostalgia, al remitirnos, este es un juguete actual que nos remite a una época previa. Entonces, el objeto está diseñado con la intencionalidad de que además de permitirnos jugar con él, nos permita conectarnos con nuestra infancia. Y en el mismo sentido podemos hablar de muchas otras cosas, como por ejemplo aquí tengo un termo de los Simpsons, y este objeto de igual manera permite remitirme a otra época, a otro disfrute que va más allá de su utilidad, que es permitirme tomar agua, ¿no? Entonces, los objetos que se diseñan comunican algo más allá de su función principal. Nos comunican estados de ánimo, nos comunican una historia, nos comunican diferentes sensaciones. Y en este sentido, pues los videojuegos son objetos creados por el ser humano que entonces, además de entretenernos, tienen la posibilidad de contarnos cosas y permitirnos experimentar cosas, permitirnos aprender, tener aprendizaje que va más allá de la partida del juego, es decir, más allá de los puntos y las misiones que yo tenga que cumplir, los videojuegos nos permiten experimentar aprendizajes indirectos. Y entonces, en este sentido, Bruno Munari señala que todos los juegos que se diseñan, él está hablando de juegos en general, no nada más de videojuegos, tienen cargas de información que pueden aprovecharse para proporcionar informaciones útiles para la vida. Y en el mismo sentido, Gramigna y González Faraco señalan que los recursos de simulación de los videojuegos pues pueden vincularnos con contextos socioantropológicos significativos. Entonces, recapitulando, pues estamos considerando que los videojuegos son objetos de nuestra cotidianidad y pueden dotarse de significación por quienes los diseñan. Entonces, estos videojuegos objeto signo constituyen un objeto comunicativo en potencia que es útil para transmitir un mensaje. Entonces, los videojuegos son objetos comunicativos. Esa es la esencia de lo que yo investigo, el videojuego como objeto comunicativo. En pantalla les pongo del lado derecho un videojuego muy famoso que se llama Journey. Este videojuego fue muy galardonado en el momento en que salió, porque es un juego con una estética hermosa, con una propuesta narrativa muy simple, pero es un videojuego que en esencia propone una metáfora sobre la vida. Y entonces cuando lo estamos jugando, la misión no es, la misión central sí es llegar del punto A al punto B, que es la montaña que se ve al fondo, pero cuando llegamos a la montaña nos damos cuenta de que lo que el diseñador del videojuego nos quería proponer no era que disfrutaras el llegar al punto, sino que disfrutaras el viaje. Y lo vamos descifrando con diferentes momentos que experimentamos en el juego. Y entonces la propuesta de este juego es que entiendas que la vida, o más bien que el juego es una metáfora de la vida, donde lo más importante no es el acumular puntaje o llegar a una meta en sí. Lo más importante es disfrutar del viaje de la vida. Entonces, este mensaje tan profundo fue desglosado o fue de alguna manera colocado en la partida de juego que es Journey. Entonces, cuando tú juegas ese videojuego, el diseñador de ese videojuego te transmite esa idea que tanto beneficio nos puede dar como seres humanos. Entonces, los videojuegos nos pueden contar historias, pueden ser instrumentos de persuasión también. Los videojuegos nos pueden convencer de una idea o nos pueden convencer de comprar un producto, por ejemplo. Y es aquí donde surgen los advert games, que son los videojuegos diseñados para que consumas un producto en específico. Quienes son más o menos de mi generación recordarán que por allá de los 90s, 80s había unos videojuegos, si no me equivoco, de Super Nintendo, que era Pepsi Man, ¿no? Que era un videojuego sobre la Pepsi, o había otros juegos de Chester Chetos, creo que estos eran para el Nintendo 64, si no me equivoco. Había videojuegos de Burger King. Entonces, son videojuegos desarrollados, los advert games, para dejarte la idea de consumo sobre un producto, ¿no? Que se siembre una marca en tu memoria. Y en ese sentido, siguiendo autores como Selva, nosotros consideramos que las culturas se pueden convertir en productos que se vendan a través de los videojuegos. Entonces, surge la posibilidad de vender a través de un videojuego una cultura en sí.
Y no vender en el tema de comercialización nada más, sino en el tema de que aprendas sobre diferentes culturas jugando videojuegos. Entonces, aquí es donde consideramos que los videojuegos tienen las condiciones ideales para permitir al videojugador experimentar una cultura diferente a la suya, y en esa experimentación o en ese fenómeno de alteridad cultural, el videojugador ve, escucha, lee, hace lo que el videojuego le pide, pero también al estar jugando aprende del videojuego. Y aprender no significa nada más aprender los objetivos que te plantea el juego, por ejemplo, atrapar tortugas, pescar peces, hacer un puntaje, llegar de A a B. O sea, eso se aprende como partida de juego. Lo que el jugador o el personaje está desarrollando en su partida de juego es lo que se convierte en un aprendizaje alternativo. Por lo tanto, entonces consideramos que los videojuegos nos permiten experimentar estados de alteridad cultural, ¿no? Y bueno, entonces, ya para irnos acercando al cierre de la plática, consideramos que los videojuegos son potencialmente un medio de autoridad cultural, toda vez que nos permiten como jugadores alternar el estado de vida real que tenemos con el del personaje. Es decir, durante la partida de juego, yo dejo de ser Hervé Hernández y me convierto en Bayek de Siwa, que es un personaje de el videojuego de Assassin's Creed, o me convierto en Hadnil, que es el personaje del videojuego Kumiai que les mencionaba del proyecto que desarrollamos. Entonces, en ese fenómeno, nosotros nos convertimos en un jugador que experimenta perspectivas ajenas al yo. Por lo tanto, los videojuegos cumplen el estado de alteridad cultural, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la idea central de las investigaciones que yo desarrollo, el cómo los videojuegos tienen relevancia para la sociedad actual y se han convertido en un objeto relevante para la cotidianidad. Es sumamente importante ver cómo cuando nosotros estamos haciendo una fila en el banco, por ejemplo, o una fila esperando aquí el camión para regresar a casa, puedes ver mucha gente que está jugando en sus dispositivos móviles. Y esto es porque el videojuego se ha convertido en un objeto de nuestra cotidianidad, ¿no? Y esto es porque es parte de nuestra naturaleza lúdica. El hecho de que juguemos tantos videojuegos es una consecuencia directa de que antes de jugar videojuegos jugamos juegos y somos consumidores de juegos en general. Entonces, los juegos están dotados de significación, pueden ser una herramienta formativa para cualquier disciplina. Todos los artefactos diseñados, en este caso los videojuegos, pueden cumplir una función comunicativa que va más allá de la función práctica, que es el entretenimiento. Y esta idea puede reconfigurar la manera en que los diseñadores de videojuegos proceden. La propuesta entonces de nosotros sería que los diseñadores de videojuegos aprendan a diseñar videojuegos que cuenten una historia relevante, y que los videojuegos se diseñen a partir de lo que se quiere contar, no a partir de lo que se quiere jugar. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente como programadores de videojuegos o como diseñadores de videojuegos, se nos hace muy fácil copiar la programación o el motor de juego de un videojuego ya desarrollado y nada más lo maquillamos diferente. Entonces, por eso hay tantas versiones de Mario Bros. O de Flappy Bird, porque solamente se copió el motor de juego y se le dio una apariencia diferente. La propuesta entonces, sobre todo para los chicos que vienen de la carrera de programación o de ingeniería de software, es que cuando les toque diseñar videojuegos o programar algo, no copien o no clonen un motor de juego o un lenguaje de programación que ya exista, sino que más bien propongan una historia nueva y en función de esa historia nueva, que puede ser una historia cultural, una historia de un cuento, etcétera, hagamos algo nuevo, una programación nueva. Y entonces de esta manera podamos proponer un videojuego innovador. Y finalmente, pues recordar que los videojuegos son poderosos relatores de mitos interactivos y que son potenciales instrumentos de la nueva tecnoantropología y agentes de alteridad cultural. Yo soy un fiel creyente de que las futuras generaciones, pues desafortunadamente ya no les gusta leer tanto, ya no están tan habituados a ver documentales para aprender sobre culturas, pero sí podemos utilizar los medios interactivos para interesarlos en las historias de culturas en particular, ¿no? Y entonces utilizar
a los videojuegos como instrumentos de tecnoantropología. Pues estas son las referencias que yo he utilizado para esta presentación, los videojuegos citados, y les agradezco mucho su atención. Vamos a dar paso a las preguntas, doctor Ulises, ¿sí, verdad? Así es, doctor Herbey. Bueno, primero, pues muchísimas felicidades. Muy interesante tu plática, Herbey. La verdad, se me hace muy suave como, pues uno dice, es un videojuego, ¿no? Pero como bien mencionas, o sea, permite a uno inmiscuirse en la parte de la cultura, adentrarte en cuestiones, pues ya más sociales, entre otras cosas, ¿no? Muy, muy interesante. La verdad, se me hace muy suave. Entonces, ahora sí, pues vamos a pasar a la sesión de preguntas. Tenemos todavía unos minutitos. Así que la dinámica sería pues que levanten su manita y se les abren el micrófono para poder preguntar, ¿no? Igual si gustan por el chat, también se puede. Así que adelante, comenzamos. Voy a abrir aquí la fila. Empezamos con el doctor Gerardo. Sí, muchísimas gracias, Ulises. Doctor, muchas felicidades por su presentación. Realmente, me gustó mucho y abre camino a muchas otras preguntas y caminos a investigar. Le quería hacer la pregunta de, todo el mundo anda buscando el lado malo de los videojuegos, pero para usted, ¿cuál sería, lo malo de los videojuegos? ¿Y qué se podría hacer para solventar eso malo? O sea, alguna desventaja o algo. Ok, gracias, doctor. Precisamente el año pasado nos invitaron a dar una plática en la Feria de la Salud y las Buenas Costumbres en la UABC, que habla sobre este tema, y yo hablaba sobre la eutrapelia. Santo Tomás de Aquino hizo en uno de sus escritos hace muchos años una propuesta que decía que los juegos en general, y lo cual yo creo que aplica también para los videojuegos, son buenos para el alma del hombre porque nos ayudan a descansar del estrés de la vida cotidiana, ¿no? El trabajo, la escuela, etcétera, ¿no? Y en ese escrito donde él propone estas ideas, él habla de la eutrapelia, que es la virtud de poderse frenar para no jugar en exceso. Entonces, la parte negativa que podríamos encontrar en los videojuegos es que si no los vigilamos el consumo de nuestros hijos o inclusive de nosotros mismos, el videojuego te puede generar una patología que es el jugar en exceso, ¿no? Entonces ya estamos hablando ahí de un problema. Entonces, Santo Tomás de Aquino hablaba de la eutrapelia como la virtud de poderse frenar y decir, ya jugué suficiente. Entonces, ahí es donde estaría la clave. Y esto aplica no nada más para los videojuegos. O sea, si yo juego 6 partidos de básquetbol, evidentemente en algún momento me voy a generar un problema físico o voy a estar invadiendo el tiempo de otras actividades y eso me va a generar un problema económico, un problema familiar, etcétera. Y entonces en el tema de los videojuegos ocurre precisamente lo mismo. Si nosotros jugamos en exceso, pues ahí sí ya hay una patología y habría un problema con los videojuegos. Sin embargo, si logramos mesurarnos en el consumo del videojuego, y mesurarnos no quiero decir nada más que le digas, hey, hijo, ya paga el videojuego. Lo digo yo como jugador. Hay momentos en que tú ya sientes como la cruda del videojuego. No sé si me entiendan este término, ¿no? Estás jugando demasiado y llegas a un punto en que te empieza a doler la cabeza o te empiezas a sentir deshidratado. Los que tenemos ya cierta edad también llegamos a un punto en que ya las muñecas o los dedos sientes cierto atrofio, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que decir, me tengo que frenar y ya no tengo que jugar tanto. Entonces yo les puedo decir que hace algunos años yo me aventaba partidas de juego de 4 horas, ¿no? En la actualidad ya no lo puedo hacer de la misma manera porque mi mismo cuerpo lo resiente. Entonces yo ya sé que a las 2 horas de haber jugado es un tiempo suficiente para mí. Y habrá momentos en que juego un poquito más, pero no voy a dejar de hacer mis actividades cotidianas, no voy a sacrificar el tiempo de calidad con mi familia o no voy a sacrificar mis actividades de trabajo por estar jugando. Este, el, la condición aquí es el videojuego no puede llegar a invadir el desarrollo que tú tienes como persona.
tiene que ser un complemento porque es parte de tu naturaleza lúdica y es bueno, ¿no? Yo también podría detectar momentos específicos en mi vida donde jugar videojuegos me permite desconectarme del estrés o me permite despejar mi mente para tomar mejores decisiones, sacar un coraje, etcétera, en el juego. Pero no puedo no puedo trasladar mi vida totalmente al videojuego. Necesito entender que yo mismo tengo que poner ese refreno, ¿no? Entonces, redondeando la pregunta, el tema sería refrenarnos, ¿no? No permitir que el videojuego se convierta en una conducta patológica, ¿no? El consumo excesivo del videojuego. No sé si respondí, doctor Gerardo. Sí, está bien, muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Gerardo. Pasamos con el doctor Alberto. Sí, buenos días. Primeramente, hola, doctor, buen día. Primeramente, doctor Elber, muchas gracias por su plática. Fue, en lo personal, se me hizo muy ilustrativa y aprendí muchas cosas que ignoraba de los videojuegos, ¿no? Mira, yo no soy muy fan de los videojuegos. Sin embargo, hace tiempo, de hecho, puse un negocito ahí donde rentaba pantallas con videojuegos y a veces jugaba ahí y sí sentía que me ponía a jugar y se me iba el tiempo rápido y inclusive llegué a agarrar un poquito de miedo. Dije, no, esto podría ser hasta adictivo. Y en ese sentido, pues creo que la pregunta del doctor Gerardo y la mía van en el mismo sentido, ¿no? De los peligros de los videojuegos. Y bueno, como tú nos has dicho, todas las bondades de los videojuegos, pues son muchas y son muy culturales, ¿no? Nos ayudan mucho en nuestra cultura y a conocer culturas. Pero si esto que comentas, la patología, ¿no? Que se vuelve algo patológico, eh, eh, ¿tú consideras que hay ciertas edades para las que una persona, puede ser niño, adolescente o adulto, se pueda volver adictivo el videojuego? En alguna ocasión vi una noticia que me llamó mucho la atención. Creo que era un japonés, donde un niño, no, bueno, más o menos adolescente, ¿no? Jugaba tanto que ya no se levantaba, su mamá le tenía que dar comida ahí, él jugando y jugando, ¿no? O sea, realmente un estado ya psiquiátrico grave. Y tú consideras que hay ciertas edades que sí puede ser más problemática, que se pueda volver adictivo. Y otra cosa, eh, pues si los psicólogos o médicos para cuestiones mentales, ¿qué opinan ellos de los videojuegos? ¿Cuál es su percepción en ese sentido de que se pueden volver adictivos? Gracias, doctor. Bueno, pues me regreso a una de las primeras estadísticas que presenté en la conferencia, ¿no? La edad promedio de los jugadores en la actualidad es de 33 años. Esto quiere decir que los videojuegos no los consumen nada más niños, ¿no? Y yo, en función de lo que he leído y lo que he investigado en todos estos años sobre videojuegos, desde la psicología, la pedagogía, la antropología, yo diría que no hay ninguna edad para ser susceptible a caer en este exceso de los videojuegos. Porque o sea, si vemos el rango de edad de quienes más juegan videojuegos, pues está arriba de los 19 años. Entonces, por simple estadística, podríamos decir que los adultos son más susceptibles de caer en una conducta patológica en el consumo de videojuegos. Sin embargo, yo diría que los niños son los más sensibles porque todavía no han desarrollado un criterio sobre el consumo. Y entonces a un niño tú dale un cartón de leche vacío y dile que es un camión y que es un carrito y ponlo a jugar con ese carrito ficticio. Y ese carrito déjaselo todo el día, el niño va a pasar todo el día jugando con él. Entonces, el problema no es los videojuegos, el problema es la vigilancia. El problema es el refreno que le ponemos a ellos que todavía no tienen la capacidad de toma de decisiones.
Y también me remite este tema a la idea de que muchas veces como padres no se respetan la categorización de los videojuegos. Los videojuegos que se compran en las tiendas tienen atrás, así como las películas, ¿no? Este videojuego es tal categoría y no está dirigido a tales edades. Sin embargo, el niño lo pide y el papá lo compra sin vigilar ni siquiera la categoría o la restricción de uso de ese videojuego. Entonces, en suma, yo diría que de niños son más susceptibles de caer los pequeños en una conducta patológica si los padres no vigilan el consumo de videojuego. Y en los adultos, pues los adultos mismos somos quienes nos tenemos que refrenar y tenemos que medir, oye, pues ya estoy enflacando o engordando porque estoy aquí mucho tiempo sentado en la computadora, pues necesito pararme y hacer otras cosas, ¿no? La industria hace sus esfuerzos, por ejemplo, las nuevas consolas, cada determinado tiempo te dicen, oye, ya llevas mucho tiempo jugando, te aparece un mensaje, ¿no? Desde el Wii empezó a salir eso, si recuerdan. Ya llevas mucho tiempo jugando, es tiempo de pararse, ¿no? Entonces te proponen el que tú te muevas, pero si tú como adulto no tomas la decisión de hacerlo, pues ya ahora sí que las consecuencias recaen directamente en la decisión que tú tomas, ¿no? Ok, sí, bueno, sí, de acuerdo. Pues muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Muy bien, Hervey. Creo que tenemos un par de preguntitas todavía acá en lo que es el chat, Hervey. Si quieres, déjame paso a leerlas. Primero, el doctor Camilo dice que muchas gracias por compartir tus conocimientos y que le gustaría que les compartas tu punto de vista como experto referente a cuál sería el rol del videojuego o de los videojuegos en el área del metaverso. Ok, bueno, aquí depende del enfoque que cada quien le quiera dar como investigador, ¿no? O como desarrollador. Yo les podría remitir a un capítulo del libro que desarrolló la doctora, ¿cómo se llama? La doctora Rosa Núñez Pacheco, y ella habla sobre 6 impactos favorables de los videojuegos, los cuales creo que pueden aplicar a esta pregunta, ¿no? Entonces, sería cuestión de indagar y ver un poquito más esta propuesta, pero ella habla, por ejemplo, de que los videojuegos son benéficos desde la perspectiva motivacional, por ejemplo, ¿no? Y desde la perspectiva social, desde la perspectiva fisiológica, desde la perspectiva emocional, desde la perspectiva cognitiva. Es decir, hay mucha literatura desarrollada en torno a estos temas. Y el problema es que desafortunadamente a veces aparecen en medios de consumo, aparecen ciertos personajes que hablan mal de los videojuegos y no nos permiten ver todas las investigaciones formales que se han desarrollado desde la psicología, desde la pedagogía, desde los estudios culturales, y son más los estudios que hablan de los beneficios de jugar videojuegos que de la parte negativa del consumo de videojuegos, ¿no? Entonces, sí podemos profundizar más en el tema si gusta el doctor Camilo, tener ahí un acercamiento y con los alumnos que lo necesiten. Bueno, muchas gracias, Hervey. También tenemos por aquí un comentario de Oscar, el buen Oscar, que dice que no puede accesar al micrófono, pero que tenía una pregunta referente al rango de edades y que estaba en función de aclarar y definir qué personas opinan que es adecuado el uso de este accesorio como una herramienta educacional. Dice que porque esto puede ser un buen debate, porque no todos estamos de acuerdo con ese argumento, incluyéndose él, me imagino. Pues sí, yo invitaría a esta persona, no sé quién es, Oscar, Oscar Adrián. Oscar Adrián, pues que vea las estadísticas, ¿no? Que no me haga caso a mí, que se meta al sitio del Entertainment Software Research, perdón, de la Digital Games Research, que se meta a las estadísticas particularmente de la Entertainment Software Association, que son las que tengo aquí en pantalla, y que vea, tienen publicados, esta asociación publica año con año estadísticas y tienen un PDF ahí completo donde hablan de la metodología, de cómo se obtuvieron estas estadísticas y cómo llegaron a esos porcentajes.
y ahorita decía, pues yo no estoy de acuerdo con lo que se dice, pues podemos estar en desacuerdo y entonces somos del 3%, pero el 97% está de acuerdo, ¿no? Entonces, pues hay que leer las estadísticas. Muy bien, doctor. Por parte de difusión y divulgación de la ciencia, hacen una pregunta. Primero te felicitan, Hervé, y dice que el equipo de divulgación de la FCTech quiere saber si los estudiosos de videojuegos están abordando, dice, los riesgos con relación y la apropiación cultural o tienen aproximaciones acerca de aquellos diseños que desvirtúan los legados históricos y culturales de otras civilizaciones. A ver, esa pregunta de quién es, perdón. Es de difusión y divulgación de la ciencia de FCTech. Ok, es que quiero leerla de nuevo para entender bien el enfoque. Te la pongo ahí en el chat de nuevo, si Sí, gustas. ya la tengo aquí, ya la tengo aquí. Ok. Ok, los riesgos respecto a la apropiación cultural. Sí, de hecho es parte de lo que yo he intentado investigar. Hace un par de años tuve una conferencia en la Universidad de Guadalajara, en el campus de Lagos de Moreno, y hablábamos precisamente de eso, ¿no? Del riesgo de cómo si no se formaliza el diseño de un videojuego y se respalda con un estudio antropológico, caemos en el riesgo de desvirtuar las culturas o hacer una mala comunicación de otras civilizaciones. Y esto no pasa nada más en los videojuegos, pasa en el cine, por ejemplo, ¿no? Ustedes recordarán la película de Troya, de Brad Pitt, y que en su momento tuvo mucha polémica porque cambió personajes, lugares históricos, cronología, y entonces lo mismo puede llegar a pasar con los videojuegos. Y llega a pasar desde la perspectiva en que hay videojuegos como, no sé, God of War, que de repente presenta personajes históricos, pero su intención de ese juego no es un juego diseñado para preservar una cultura. Y en cambio, los juegos de la saga de Assassin's Creed, desde que uno los juega, al inicio aparece un mensaje que dice, este juego fue desarrollado por diferentes personas de diferentes nacionalidades, con diferentes credos, con diferentes culturas, con la intención de proponer la preservación de ciertos rasgos culturales. Entonces, esos son juegos que sí están desarrollados. De hecho, cuando terminamos los juegos de este tipo, aparecen los créditos y dice el equipo de antropólogos que participó en ese videojuego, ¿no? Por ejemplo, en el videojuego de Assassin's Creed Unity aparecen en los créditos arquitectos que participaron en el análisis pieza por pieza de edificios históricos de Francia, y esos edificios fueron replicados tal cual dentro del videojuego, de tal forma que cuando tú caminas por esos pasillos de esas iglesias y la Torre Eiffel y todo, parece que realmente estás en las locaciones reales, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que los investigadores sí nos estamos preocupando por eso. Por eso es que estamos haciendo investigaciones que traten de concientizar a los diseñadores y creadores de videojuegos de que los videojuegos enseñan más allá de la partida de juego. Y entonces que entiendas que si tú mientes sobre un personaje y su contexto histórico, mucha gente se lo va a creer. Y después va a llegar un niño a hacer un examen de historia diciendo que él aprendió en un videojuego tal cosa. Entonces, por lo tanto, hay que empezar, yo diría, desde la perspectiva de que tenemos que entender que el videojuego educa, y esa es la parte que apenas estamos en pañales, la sociedad, no los investigadores. Los investigadores, hay investigaciones desde la pedagogía y desde la psicología, desde la década de los 90s, 80s, hay muchos estudios en torno a los videojuegos. Y entonces por eso es que ahora estamos investigando desde la perspectiva tecnoantropológica, para ver un nuevo enfoque, y habemos muchos investigadores en la Digital Game Research que estamos haciendo este tipo de investigaciones precisamente porque nos hemos dado cuenta de la necesidad de entender al videojuego como un nuevo objeto de comunicación. Por eso el libro que vamos a presentar mañana se llama Videojuego y Lenguaje, porque hablamos de estas problemáticas que genera el nuevo objeto comunicativo, ¿no? No, pues muy interesante, Hervé, sí. Bueno, vamos
espero que haya quedado ahí claro, ¿no? El comentario de difusión y divulgación. Por otra parte, tenemos ahí la doctora Emigdia, comenta que le parece muy interesante la perspectiva que presentas hoy sobre el uso de los videojuegos. Y dice que en el caso particular de ella, manejar el juego como actividad recreativa le parece genial. ¿Por qué? Porque le ayuda a descargar el estrés, ¿no? Parte de lo que mencionabas precisamente en tu plática. Dice que ama Tetris, Pac-Man y que tiene 40 años. Mira, coincide con las estadísticas, ¿no? que mencionas. Y dice que con su hija ve y descubre, aprende sobre videojuegos nuevos y pues aparte estimulan su imaginación. ¿Mm? Ahora tenemos otra preguntita aquí por parte de John Smith. Dice que en el caso de la patología también hay que considerar que la fuente u origen no es el videojuego. Una adicción puede ser el consumo de sustancias, de medios o algunas acciones. No sería cuestión de decir es adicto a X cosa, sino preguntar por qué es adicto a X cosa y atender la raíz, no la manifestación. Hay más que pregunta, yo creo que es como un comentario, Sí, ¿no? ahí Complementario. sí, si me permites agregar, hace poquito escuchaba una entrevista que decían, es muy fácil echarle la culpa a los videojuegos de los problemas, ¿no? Y por ejemplo, recordamos que en la época de Donald Trump decían, hay violencia en Estados Unidos porque los videojuegos de Call of Duty y los videojuegos militares están en alto consumo. De hecho, veíamos una estadística que presenté al inicio de que era el videojuego más vendido en Estados Unidos, ¿no? Y entonces es fácil echarle la culpa a eso. Pero ¿por qué no le echamos la culpa a que vas a Walmart en Estados Unidos y las armas están al 2 por 1, ¿no? Y entonces le dicen a Walmart, los videojuegos generan violencia y Walmart quita de sus estanterías las portadas de videojuegos, pero en la siguiente vitrina encuentras armas al 2 por 1. Entonces el problema no son los videojuegos, el problema son conductas previas que hay que atender de raíz. Y lo mismo aplica para la patología, como menciona John Smith. Las patologías se tienen que atender desde una raíz. Y entonces el videojuego puede ser una manifestación, o sea, el consumo excesivo de un videojuego puede ser una manifestación de otro problema que se tiene que resolver, pero el problema no es el videojuego en sí. Entonces, pues básicamente esa es la idea, ¿no? Exacto. Sí, coincido contigo. Y sí es cierto eso de las armas, ¿no? Ahí en los Walmart. Bueno, tenemos, creo que por último tenemos a Alberto Llerena. Dice, por la cantidad actual de usuarios de videojuegos, ¿pudieran servir como instrumento de moldeado de la sociedad, moral, persecución, etcétera? Yo pienso que sí, porque a final de cuentas no pasa nada más con los videojuegos. Pasaba, por ejemplo, en la época en que no había televisión, el cine y en esencia todos los medios masivos siempre han servido como medio de influencia, ¿no? Entonces, si alguna vez te has preguntado por qué tanta gente siguió a Hitler para hacer las atrocidades que cometieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pues principalmente fue por los medios que consumían. Las películas que hacían les hacían creer realmente de corazón que ellos eran la raza superior. La propaganda política que consumían a través de panfletos, a través de la radio, les hacían sentir y seguir de corazón al líder, ¿no? Y entonces en la actualidad los videojuegos pues también son un medio masivo. Y entonces hay que entender que mucha gente delinea su conducta en función de lo que el videojuego le permite hacer, ¿no? Si tú muchas veces pateas un perro dentro del videojuego, pues no te sorprenda que saliendo de la partida de juego por instinto patees un perro, porque el videojuego te lo permite, ¿no? Entonces, el videojuego pues también puede moldear y delinear esas conductas. Entonces, ahí hay dos cuestiones. Tenemos que estudiar esos fenómenos y tenemos que proponerles a los creadores, diseñadores de videojuegos, que ellos entiendan que se están convirtiendo en líderes de opinión, en medios de influencia, en protagonistas de historias que con sus conductas en el jugador o en el player del juego van a terminar influenciando a los que estamos afuera del juego. Y si tu videojuego me permite hacer muchas cosas, después en la vida real voy a intentar hacer algunas de ellas, ¿no? Ok, muy interesante, fíjate, el enfoque, ¿no? Que le puede dar uno a un videojuego, así que está canijo. Bueno, creo que son todas las preguntas. Ahí te agradece Alberto Llerena por tu respuesta. Y muchachos, antes de pasar a despedirnos, les recuerdo, todavía me hacen falta algunos cuantos por registrarse en lo que es. Creo que me silencié, perdón.
Les pongo en el chat nuevamente el enlace para lo que es el registro, ¿no?, de su asistencia. Bueno, si no hay más preguntas, entonces pasamos a agradecerle al doctor Hervey. No sin antes, voy a compartir aquí lo que es la constancia que se le va a otorgar, ¿no?, al doctor Hervey. Entonces, a ver, creo que ahí está. Ahí está. Bueno, entonces se procede a entregarle la constancia al doctor Hervey, la cual leo a continuación. Dice: Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, Unidad Valle de las Palmas, otorga la presente constancia al doctor Hervey Leonel Hernández Torres por su participación en el Seminario Nacional de Investigación de la FECITEC con la ponencia titulada Diseño Gráfico para Videojuegos, impartida el 23 de febrero del 2023 en la modalidad virtual. Tijuana, Baja California, a 23 de febrero de 2023, por la realización plena del SER, firma nuestro director, el doctor Antonio Gómez Roa. Así Gracias, doctor. No, pues gracias a ti, Hervey. Muchas gracias por acompañarnos, muchachos, también. Y nos vemos en la próxima plática. Estén atentos ahí a la información, se les estará compartiendo. Bueno, Hervey, gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego.